pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jesús el Altísimo es temible, reinante sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él elegirá nuestras heredades. Mis hermanos, hoy quiero que analicemos algo. Mire, tenemos un tesoro que el Señor nos regala. Es un tesoro hermoso, es un tesoro precioso que ahora es claro para nosotros. Antes no lo entendíamos y no lo sabíamos y no lo conocíamos así, que es básicamente que el Señor está llamando a sus ovejas para volver a escuchar su voz. ¿Y cuál es la voz del Señor? Volver a la ley de Dios, volver a los mandamientos, a ser obedientes, a ser ese pueblo que el Señor demanda, que así tiene que ser el pueblo único del Señor. Eso es un tesoro que ahora nosotros entendemos que por pura misericordia y gracia del Señor, que pues la gracia es básicamente la misericordia que el Señor tiene con su pueblo para darnos cosas que no nos merecemos. Ese es un tesoro, ese es el tesoro grande en este tiempo que nos ha mostrado el Señor. Nos ha mostrado muchas revelaciones magníficas y esta es una de ellas, del poder entender que, Dios mío, claro, todo está escrito, no tenemos que inventar nada, no tenemos que seguir a ninguna doctrina de hombres. Básicamente volver a la senda antigua, ¿sí? Preguntar a la senda antigua cómo volver a esa palabra que Dios ha dicho siempre. Mire, hoy quiero que tengamos en cuenta mucho una canción que de pronto la hayan escuchado, no estoy seguro, pero pues yo, pues mi familia y todos nosotros venimos del catolicismo romano y eso es una religión como todas las otras religiones que son, pues es lo mismo, no hay diferencia. Bueno, las diferencias son pues básicamente cosas que no están en la palabra, ¿cierto? El cristianismo, básicamente todo es igual. Entonces, mire, hay una canción que no sé si ustedes se acuerdan, de pronto la conocen, que dice, cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. No, no, no pasará, no pasará. Esa canción, de pronto ustedes se acuerdan, ¿cierto? De pronto los que de pronto asistieron o asistimos a la religión tradicional, se canta, ¿cierto? Y eso es una verdad absoluta, eso es una verdad de las que están contenidas en la palabra. El problema es que nos habíamos hecho oidores y no hacedores, como dice la palabra del Señor, engañándonos a nosotros mismos. Porque la palabra nos dice eso y eso lo cantamos. Mire la potencia y la fuerza que tiene la música, porque después de tanto tiempo nos acordamos de esa letra, de pronto los que nos acordemos, ¿no? Nos trae a la memoria eso que se cantaba ya y eso es muy cierto. Pero ¿qué pasa? ¿Se cumple? No se cumple. No se cumple porque básicamente la religión lo que nos dijo a nosotros era que era un tiempo nuevo y que todo, las cosas viejas pasaron, pero no se refiere, cuando se habla la palabra de que las cosas viejas pasaron, no se refiere a que la palabra de Dios envejeció y que ya pasó, que eso ya pasó porque la palabra, la misma canción lo dice. Bueno, no es la canción, es Mateo 24:35. ¿Sí? Mateo 24:35 dice básicamente eso. Dice el Señor Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dentro de la doctrina cristiano, evangélica, católica, todas las demás denominaciones, a nosotros nos enseñan que pues que el Señor Jesús vino a dar un mensaje nuevo y que vino a abolir todo lo viejo y que él pues es un vino y se utilizan muchos ejemplos mal interpretados, porque ¿cómo va a ser vino nuevo en odres viejos? Entonces, claro, mire, el Señor Jesús vino y abolió todo lo que estaba atrás, ya la ley no es para nosotros y eso es un error grandísimo, es un error garrafal, es un error inmenso que pues lleva a la gente a la perdición. ¿Por qué? Porque pese a que se diga cielo y tierra pasarán, más tu palabra no pasará, y se repita, pues no se entiende. Porque la labor del Mesías era venir a explicar, a vivir la ley, a cumplir la cabalidad,
a enseñarle al pueblo de la forma más sencilla, de la forma más sencilla. Miren, ¿cómo hacía el Señor? ¿Cómo hacía el Señor para dar a conocer esta ley? Hablando, hablando, explicaba. La base de la ley, ¿qué es? El amor que el Señor ha tenido con su pueblo, el amor grande y magnífico que el Señor ha tenido con su pueblo escogido para darnos leyes justas. ¿Sí? Todas estas leyes son justas, no como las de los hombres que prescriben. Esta ley es perfecta. La ley del Señor es perfecta. Eso lo dice la palabra de Dios. Es perfecta. No le falta nada, no le sobra nada. ¿Cierto? Pero a nosotros nos habían enseñado otra cosa. Entonces, el Señor viene a mostrarnos que la ley está basada totalmente en amor de Dios y que el cumplimiento de la ley, pues, es el amor también. Porque yo cuando amo, pues, cumplo los mandamientos, no los reemplazo con el amor, que es una cosa que siempre quiero insistir mucho en eso porque hay mucha confusión en eso, que dicen que no, ya usted cuando ama, usted ya cumplió los mandamientos. Entonces usted ama y miente, pero pues no hay problema porque usted ya como ama, entonces cumplió los mandamientos. Entonces usted como ama y es infiel a su esposa o a su esposo, pero entonces no hay problema porque como usted ama, entonces no, es un error garrafal. Pues, entonces después dicen, no, es que si usted ama no miente. Ah, bueno, ¿y por qué no miente si ama? Porque está cumpliendo el mandamiento de Dios. Porque si usted ama no es infiel. Porque si usted ama no roba. Entonces, el amor cumple los mandamientos, no los reemplaza y le da mayor vitalidad a la ley. Que yo sí amo, pues los cumplo, no tengo ningún problema. Cumplo los mandamientos de Dios como Él los mandó. Allá Moisés, cumplo todo eso. Entonces el Señor viene y el papel del Mesías era venir a enseñar esas cosas de la forma más humilde y más sencilla, con ejemplos entendibles, ¿sí? Porque la ley es perfecta. Por ejemplo, analizando que la ley no es difícil para que diga cómo vamos a hacer. Por ejemplo, uno de los ejemplos tantos que me vienen a mente en el momento es la forma como identificar lo que debo comer o no debo comer, ¿sí? Por ejemplo, cuando dice de lo del mar, de todo lo del agua, tiene que tener escamas y aletas. Si no, no se lo coma. Entonces, eso es un mandamiento y es una forma fácil. Usted no necesita ir a ningún erudito para que le explique qué animales del mar tienen escamas y aletas. ¿Sí? No, usted lo puede mirar, es sencillo, fácil. Usted se lo puede enseñar a su hijo de 2, 3 años qué es una escama y cuáles son las escamas y cuáles son las aletas. Y hasta un niño lo puede discernir. ¿Sí? ¿Cuáles son los animales que tienen pezuña hendida y rumian? No se necesita una gran, no sé cómo se dice, ser muy erudito para interpretar esas cosas de la forma correcta, ¿no? Entenderlas como ellas son. Es un ejemplo de muchos. Por ejemplo, sí, cuando yo les digo que no mentir, pues mentir es malo, ¿cierto? Y estos ejemplos son sencillos, ¿sí? ¿Cómo cumplir el mandamiento del Señor? No está demasiado lejos, no está en el cielo para que diga quién va a ir. Ya el Señor bajó y nos trajo el mandamiento. Ya el Señor nos dio el mandamiento y nos lo explicó, ¿cierto? O no está al otro lado del mar o en las profundidades. O quién bajará por nosotros y lo traerá para que lo aprendamos. Ya el Señor lo hizo. Ya el Señor lo hizo. Murió por nosotros. Eso es un tesoro grande, eso es un tesoro inmenso, ¿sí? Para que sea cumplido y entendido por los vasos de honra. El Señor dice que hay vasos y Él hizo vasos de honra y vasos de deshonra. Y los vasos de honra pues son para dar honra a su nombre y obediencia a su palabra. Vamos a analizar eso de que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, hay corrientes que dicen que es que las palabras de Jesús son palabras nuevas y que los mandamientos de Jesús son mandamientos nuevos. Y le llaman los mandamientos de Jesús como si fueran algo diferente a lo que el Señor mismo ya había mandado a Moisés. Hay una corriente de eso. De pronto ustedes se van a encontrar personas que digan, no, es que los mandamientos de Jesús son diferentes. No, cuando el Señor dice que el cielo y la tierra pasarán, mire, analicemos bien de la forma que lo dice y con qué ejemplos lo dicen, con qué lo compara. Aquí está diciendo que la palabra del Señor Jesús no pasará, que primero el cielo y la tierra pasarán. Entonces tengo que irme a buscar en qué otras partes habla la palabra de que el cielo y la tierra pasarán. Y eso está en Mateo 5:17.
Eso está que lo hemos leído muchas veces y eso es una de las cosas que debemos tener muy claras, porque es una información demasiado valiosa. Eso lo dijo el Señor en uno de los sermones que dio, bueno, de la predicación que le da, porque siempre le llaman el sermón del monte, pero pues el Señor pues no está dando sermones. Eso es una forma de llamarlo, como a mí, pues sinceramente no me gustan esas cosas que no estén en la palabra, ¿sí? Él estaba hablando y explicando la ley. Él estaba explicando bienaventurados, ¿quiénes son el sermón de las bienaventuranzas? No, eso no se llama así. El Señor estaba predicando, estaba hablándole a los pobres, a esos escogidos que Él había escogido desde antes de la fundación del mundo para que escucharan su palabra. Y comienza a explicarles, bienaventurados estos, porque esto va a pasar. Y les explicaba de una forma tan bonita. Todos estaban escuchando en ese momento. Y ahí viene la diferencia entre escuchar y hacer y poner por obra. Los mandamientos son para poner por obra. Él venía a explicar esas cosas y de las cosas que dijo ahí en esa misma predicación, dice, no penséis que he venido para abrogar, o sea, abrogar quiere decir cancelar o anular la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, para cumplir. O sea, el Señor Jesús vino para cumplir la ley. Que eso sea que eso esté bastante claro en nuestras mentes y en nuestros corazones. ¿A qué vino el Señor? A morir por nosotros. ¿Y eso qué significa? Pero o sea, ¿qué significa que una persona nazca y muera y diga que yo muero por ustedes? ¿Pero por qué? O sea, ¿qué efecto tiene? Porque vino a cumplir la ley. Porque la ley en el Mesías se cumple como ese cordero de la Pascua que tenía que sacrificarse, ser sacrificado para que fueran perdonados los pecados del pueblo. Sí, o sea, él lo que hizo es vino a cumplir la ley. Eso es una respuesta muy certera. Él vino a cumplir la ley y en todo lo que hizo cumplió la ley. Y entonces, ¿cómo es que va a enseñar a los otros a no cumplirla? Si dice, hagan ejemplo os he dado, dice el Señor, ¿cierto? Él vino a eso. Entonces dice, ahora da el ejemplo, dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, si ven, vuelve y toca el mismo ejemplo. Acuérdese que Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Sí? Y acá dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley, o sea, ¿a qué se refiere cuando él dice mis palabras? Aquí lo está haciendo con el mismo ejemplo, a la ley de Dios. Dice, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, hasta que todo se haya cumplido. Entonces, esto, pues, ¿cómo hacemos ahí para evadir esa parte? ¿Cierto? Eso es básico y eso es un regalo que cada día tiene que estar más afianzado en nosotros. Miren, por ejemplo, en Salmos 89:34, en Salmos 89:34, ¿alguien por favor me puede leer Salmos 89:34? No quebrantaré mi pacto, ni cambiaré la palabra de mis labios. Amén, mi hermana, amén. Así es. Miren, esas son declaraciones de Dios mismo. ¿Qué dice el Señor? No olvidaré mi pacto, en esta versión que yo tengo, sí, no quebrantaré mi pacto, no olvidaré mi pacto, ni mudaré o cambiaré lo que ha salido de mis labios. ¿Qué quiere decir eso? Pues que Él no va a cambiar lo que le dijo a Moisés, no lo va a cambiar. Él no va a cambiar el pacto que ha hecho con su pueblo. Él no lo va a cambiar, lo dice y lo reitera muchas veces. ¿Dónde más lo dice? Bueno, hay muchas partes, voy a tomar algunas de ellas solamente. Salmo 111, 7. Sí, miren, aquí en Salmo 111, 7 hay también afirmaciones del Señor que uno como no conoce esa parte, pues por eso estaba dejándose llevar por corrientes que no llevaban a ningún puerto bueno. Como que ya el Señor se había olvidado de su pacto y acá dicen, no olvidaré mi pacto, no mudaré lo que ha salido de mis labios. No, el Señor ya cambió de parecer. No, no sucede así. Mire, Salmos 111, 7 al 9 dice, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Yo ante eso, ¿qué puedo hacer? Dice que los mandamientos están afirmados eternamente y para siempre, por si hay alguna duda. Dice, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo
para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Entonces, ante estas declaraciones, pues todas esas cosas se tienen que derrumbar. Esas ideas que yo tenía y esas malas interpretaciones que nos habían sido enseñadas, pues tienen que caerse, porque acá comienza a pasar algo que la misma palabra derrumba. Esa es la verdadera guerra espiritual para tumbar todas estas doctrinas según los rudimentos de los hombres, sino según el Mesías. Y esta es la palabra del Señor que dice, no, yo no cambiaré mi pacto, ni voy a cambiar lo que salió de mi boca, o sea, lo que Él dijo, Él no lo va a cambiar. Para siempre ha ordenado su pacto, el pacto es para siempre, los mandamientos están afirmados eternamente y para siempre. Dice Salmo 119, 89. Leamos ahí Salmo 119, 89, que es una declaración constante sobre los mandamientos. Si quieren, léanse todo el Salmo, que el Salmo es extenso. Tiene más de 160 versículos, si no estoy mal. El Salmo más grande, más largo, más extenso. Pero todo tiene que ver con la ley y los mandamientos de Dios. Acá dice Salmo 119, 89, dice, para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. Nosotros tenemos un Dios que no cambia, que Él no muda lo que dijo, que Él lo que dijo lo cumple y lo ha cumplido y lo cumplirá por siempre y para siempre. Lo que Él dice no cambia. Entonces es algo que pues a nosotros no nos enseñaron, miren. Por eso es que cada día el Señor nos hace tener más inquietud con lo de la religión, porque a nosotros, pues la religión principal en la que nos hemos desenvuelto es el cristianismo, y el cristianismo pues tiene muchas derivaciones, ¿no? Que el catolicismo son cristianos también, cristianos católicos, o cristianos evangélicos, o cristianos adventistas, bueno, una cantidad. Entonces, como alguien decía por ahí que no, bueno, en realidad no sé, pero alguien decía que era como 40.000 diferentes denominaciones. Entonces, ¿por cuál de todas es la que viene el Señor? ¿Sí? ¿Por cuál viene? ¿Por cuáles cristianos los que vienen el Señor? Por los que viene el Señor. ¿Sí? Esas son cosas que nos deben inquietar. Miren, porque el mensaje fue dado y vino el Señor a corroborar que ese mensaje fuera explicado bien. ¿Y a quién se lo explicó? ¿A quién vino a hablar el Señor? Recuerden cuando el Señor vino, ¿qué hizo? ¿A quién? ¿Cómo hizo para proliferar lo que él quería que la gente supiera? Él habló en los días que estuvo en su carne, pero también tenía un grupo de escogidos que estaban siempre con él. Siempre estaban con él para que se diera testimonio de cómo era su vida, la transparencia de sus actos, de sus palabras, ¿cierto? Pese a que ellos en un principio no entendían muchas cosas, pero llegó el tiempo en que las entendieron. Y pues el Señor no vino a enseñar, no le vino a enseñar a construir o ser arquitectos o construcción para construir templos, no. Él no vino a enseñarles eso. No vino a enseñarles acerca de la economía para estar recogiendo los diezmos y para estar... No, 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 él no vino para eso. No, no vino para lo único, de la única forma y lo único que les enseñó fue de la ley, los profetas y los salmos. Él les enseñó y vivía, tenía la palabra como su vara de medir, o sea, esa era su vida, ¿cierto? Su existencia acá en la tierra, en un cuerpo de carne, vino a cumplir los mandamientos, ¿sí? No mentía, no robaba, cuando tenía que decir una cosa la decía, no importaba que se molestara el que se molestara, si es verdad, porque tenía toda la autoridad porque no pecaba, no pecaba. Por eso es que tenemos que entender esas cosas que la congregación tiene que ser recta, tiene que andar sin tacha ni mancha, inmaculada, sin mácula, como se llama en español, sin mancha, básicamente, ¿cierto? Eso es algo que no nos enseñaron a nosotros. Los apóstoles, por ejemplo, a nosotros, mire, ¿qué nos enseñaron a nosotros? A nosotros nos enseñaron a ser cristianos. Entonces, ¿usted es cristiano? Ah, bueno. Entonces, ¿usted de cuál es? ¿Do católico? Ah, bueno, listo. Entonces, sí, usted es cristiano. Pero qué, o sea, ¿dónde dice eso? Mire, hay una de las disculpas más comunes cuando se habla de la ley y los mandamientos de Dios. La gente en las denominaciones, diferentes denominaciones, las diferentes religiones, dice, no, es que eso era para los judíos, eso era para el pueblo de Israel, eso era para ellos, a nosotros no nos toca esa parte.
Entonces, bueno, ¿quiénes eran los discípulos del Señor en un inicio? Eran 12, de los cuales uno era enemigo, uno era diablo y se perdió. Pero de sus discípulos, ¿quiénes eran? Ellos no eran cristianos. A nosotros nos dijeron que ellos fueron los primeros cristianos, pero no, ellos no eran cristianos. Ellos eran judíos, judíos, judíos. De pronto no conocían la ley del Señor a su cabalidad, por eso el Señor vino a enseñarles. Y se las enseñó de la forma correcta, basándonos primero en las cosas sencillas, el amor, el dar, el ayudar, el no tener envidia, el no tener rencor, el no mentir, el ser rectos, así, y así mismo comenzó a edificarlos. Cuando eran aprendices apenas, pues el Señor les dio palabras de vida eterna, ¿sí? Ejemplos sencillos. Así los formó. Ellos no se volvieron cristianos. Eso es falso, eso no está en ninguna parte en la palabra de Dios. Que es que el Señor les dijo, bueno, ustedes se van a llamar cristianos y a ustedes los van a llamar cristianos, ustedes tienen que llamarse. No, no dice nada de eso. Es una mala interpretación de un pasaje más adelante por allá en un sitio les llamaron a los discípulos como cristicos, digámoslo así, por primera vez. Entonces les decían así, pero pues en realidad no es un mandamiento de Dios y ese es el problema. El problema es que por seguir la tradición de los hombres, la religión es eso, una tradición de los hombres, de los ancianos, es exactamente eso. Entonces, el problema viene cuando por seguir la religión o el cristianismo lo que sea, como quiera, la religión que quiera, invalido el mandamiento de Dios y eso es exactamente lo que hace la religión. Le dice a usted, no, usted no tiene que cumplir los mandamientos. Los mandamientos ya los cumplió el Señor, entonces usted no tiene que ver nada. Mentiras, mentiras. Nos muestran que había unos apóstoles que eran cristianos, pero no, ellos eran judíos. Entonces, ellos tenían que guardar la ley. Sí, sí, los judíos y los de Israel tienen que guardar la ley, pero los cristianos no. Bueno, entonces ellos siendo judíos enseñaban cristianismo. Miren que hay cosas como que no concuerdan, ¿cierto? Ellos siendo judíos y entonces enseñaban a la gente a ser cristiana, pero ¿por qué no daban ejemplo? Sí, por ejemplo, Pablo, que era judío también de la tribu de Benjamín, ¿sí? Decía, sed como yo, haced como yo hago, que porque yo soy como el Señor. Y el Señor también en su carne nació judío, judío, judío de la tribu de Judá. Entonces, no quiere decir que se volviera la religión del judaísmo, porque eso es otra cosa. Pero ellos eran judíos y tenían que cumplir la ley, claro, porque son del pueblo de Israel, ¿cierto? Así como todo el que diga seguir al Señor, pues así como Él hizo, así tenemos que ser nosotros. ¿Sí? Ejemplo nos dio el Señor. Entonces, ¿cómo así que los apóstoles eran judíos, pero estaban enseñando a ser cristianos a otros y ellos mandándole cosas que ellos no hacían? ¿Sí? O sea, los cristianos sí podían infringir la ley, no pasaba nada, y los judíos no podían infringir la ley. Eso es, mira, una cantidad de hilo enredado que entre más tiempo más se va a enredar y nunca vamos a poder desenredar. Nunca vamos a encontrar una respuesta obvia y una respuesta verdadera para ese tipo de preguntas. No, no se puede. Los apóstoles o eran del judaísmo o eran del cristianismo, o sencillamente eran de la tribu de Judá, o sea, judíos que tenían que guardar la ley así como lo hizo el Señor y así enseñaron. ¿Cuándo cambió eso? Pues eso fue cambiado mucho después por las malas interpretaciones de los falsos padres de la iglesia, como les llaman. Miren, aquí prima la idea de que usted no se preocupe porque ya Cristo pagó por usted. Entonces usted no tiene que preocuparse de nada. Usted, sí, tranquilo, viva chévere, sea una buena persona, sea una persona chévere y ya, no se preocupe, no se preocupe. Miren, ese es el problema. Ese es el problema, el gran problema del cristianismo y de la religión en general, llámese como se llame, que por seguir las tradiciones de los hombres, que es una tradición esa religión, me enseñan a invalidar el mandamiento de Dios para seguir las tradiciones de los hombres. Entonces me enseñan que la tradición es muy bonita en Semana Santa sacar un muñeco a pasear. Eso invalida el mandamiento que dice no te harás imágenes ni semejanzas, no las honrarás. Eso es parte de honrar una imagen, ¿sí? Usted no, es que yo pues estoy
honrando esa María. Pero entonces, ¿por qué lleva esa estatua? No, es que ella me recuerda, pero ¿dónde dice la palabra que eso se haga? Por el contrario, dice que no se haga. Entonces, por seguir la tradición, pensando que estoy rindiendo servicio a Dios, estoy deshonrando a mi Dios y estoy invalidando su mandamiento por seguir la tradición. Es que es bonito la tradición. A ver, ¿a quién le hace daño? ¿A usted mismo o a mí mismo? Si seguimos las tradiciones de los hombres que invalidan el mandamiento de Dios, pues hay un juicio. Hay un juicio y yo voy a tener que dar cuentas por eso. Y de pronto este es el momento de que muchos, de pronto los que vean esta información, pues de pronto que el Señor les abra el entendimiento para mirar y analizar estas palabras porque no son mías, son palabras del Señor. Los mandamientos del Señor se van a cumplir cuando eternamente y para siempre. En el cristianismo no se prepara a la gente para la santidad, porque dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y a uno le dicen que no se preocupe, que pues ya Cristo pagó. Y entonces ese es uno de los problemas grandes, graves, con los que tenemos que ser muy certeros para identificarlos y combatirlos en nuestras vidas y poder hablar santamente y sabiamente acerca de estas cosas. ¿Por qué? Pues no lo preparan a uno para la santidad. ¿Por qué? Pues porque allí ya hay santos. Pues usted pídale al santo, que es una estatua y es una imagen de alguien que supuestamente hizo milagros después de que se murió. Entonces, ese es el problema. A nosotros en el cristianismo nunca nos enseñaron a ser santos. Nos enseñaron más bien a hacer santos, a hacerlos con nuestras manos y adorar una estatua. Ese es uno de los problemas. Nosotros nunca fuimos enseñados a la santidad, a perfeccionarnos, a no pecar. Por el contrario, usted dígale a cualquier persona, venga, pero es que usted, como personas que, discípulos del Señor, no podemos pecar. La mayoría de la gente le va a decir todo lo contrario y le van a comenzar a sacar mil disculpas y le van a comenzar a exponer situaciones y no la palabra. ¿Sí? ¿Qué le van a decir? No, pero es que usted dígame que usted no peca. O es que, ¿cómo es que una persona no va a pecar? Sí, o sea, nunca se refieren, no, es que la palabra dice que sí podemos pecar, pero que el Señor nos sigue perdonando. No hay una información así. Entonces siempre nos van a sacar esa disculpa de que, a ver, cuando usted dice, venga, la palabra dice que pues tenemos que ser santos y no pecar. Y ahí va a venir el problema. ¿Por qué? La tradición, la costumbre que hemos tenido es por el contrario decir, no, pero es que pues yo no soy ningún santo. Yo no soy ningún santo. Y eso es lo que el Señor está reclamando. Sed santos, ¿cierto? Sed santos. Cuando el Señor nos dice que pues que sin santidad nadie verá a Dios, pues esa es la parte que como que no me cuadra. Pero ¿cómo yo hago? Pero si los santos son San Roque, el que quita la lluvia, o bueno, yo no sé, San Isidro Labrador y Santa María, las versiones que usted imagine, las 11.000 vírgenes, y pues ellos son los santos y nosotros pues somos ahí, como cristianos o católicos o lo que sea. Eso es un problema. Miren, el mito, porque es una fábula, el hecho de que el Nuevo Testamento sea algo diferente, para que vino a abolir lo que ya estaba establecido por el Señor mediante la ley. Eso es un mito, es una fábula. Por ejemplo, he querido tomar el libro de Santiago como ejemplo, tratar de analizar, pues, los pasajes que más se pueda de este libro de Santiago para comenzar a mirar que él no estaba hablando de nada nuevo, no estaba hablando nada que no hubiera sido dicho ya por la ley, los profetas y los salmos, o sea, que no hubiera sido mandado por Moisés. Él no decía nada de eso. Mire, vamos al libro de Santiago. Bueno, sí, vuelvo a explicar de pronto para algunos que no estuvieron de pronto cuando hemos explicado esto. El nombre Santiago es una traducción y es una traducción pues mal hecha. El nombre de este era uno de los apóstoles, de los discípulos del Señor, que se llamaba Jacobo, bueno, se dice Jacobo en español, pero es como Jacob, se dice en hebreo, en su forma original, Jacob, ¿cierto? Jacob, y entonces a ponerle el san que le puso la Iglesia Católica, el catolicismo a los santos, San Fulanito, entonces al poner San Jacob, y a la traducción a portugués, entonces le dijeron Santiago y se quedó Santiago, pero eso significa es Jacobo
o Jacob, el apóstol Jacob. Entonces, mire, iniciando, ¿qué dice Santiago? Bueno, acá en el libro de Santiago, ¿cómo se presenta? ¿Cómo se presenta? Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, y ahí comienzan los problemas, porque hay unas traducciones que no se ajustan al original. Mire, dice Santiago, o sea, la traducción original dice Santiago, bueno, Jacob, de Dios y Señor Jesús Mesías, un siervo. O sea, ¿sí ven? Y acá nos dicen siervo de Dios y del Señor Jesús, como si fuera diferente. No, dice de Dios y Señor Jesús Mesías, un siervo. Así dice, ¿cierto? Entonces ya es una cosa muy diferente. Siervo de Dios y Señor, de Dios, de Dios y Señor, del Dios y Señor Jesús el Mesías, ¿sí? ¿A quién le dirige la carta? Y eso es algo muy importante. Analicemos eso. Dice, ¿a quién va dirigida esta carta? A las 12 tribus que están en la diáspora, o sea, en la dispersión. A las 12 tribus, pero ¿cómo así? Pero eso luego no era para, esos Nuevo Testamento eso debería ser para los cristianos. Debería decir ahí a la iglesia cristiana que está en todas las tierras, en tal parte. Pero no lo dice así. Pues, ¿cómo así que se las está dirigiendo a las 12 tribus? Pero luego nosotros, o sea, que eso no es para nosotros. Sí, porque se los dirige a las 12 tribus de Israel, que están en la dispersión de las naciones, ¿cierto? Y otra cosa, dice salud. Entonces, como si estuviera, uno se hace la idea en español, salud. Entonces, seguro tiene una copa de vino, salud. No, la palabra que está ahí es paz, paz, shalom, shalom, paz, como se saludaba en esa parte, en la palabra de Dios se saluda así, paz a vosotros, paz con ustedes, o paz a ustedes, ¿cierto? Miren que ya todas las inconsistencias que hay. Ahí comienza a decir, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. A uno no le enseñan eso. A uno no le enseñan sobre las pruebas. A uno le enseñan es que Dios es bueno y que pues usted sencillamente haga una oración de fe y ya no se preocupe. Que usted dé el diezmo y que Dios lo bendice. Que usted pues vaya a misa o vaya y no se pierda el culto del pastor fulanito. ¿Sí? O que engruese una fila de muchas personas que van y ya, es como por cumplir un requisito, pero que no hay problema que usted no entienda nada, que usted, pues, eso de escudriñar las escrituras, pues no, eso no es para usted, no es para nosotros, supuestamente, ¿cierto? Las pruebas de lo que está hablando Santiago, aquí el apóstol Jacob, perdón, el apóstol Jacob es que tengamos por sumo gozo. A ver, ¿cuándo hay sumo gozo en nosotros? Cuando, recuerden, una ocasión o algo que les produjo sumo gozo. Por ejemplo, el día que nos estábamos casando. Sumo gozo, el día que nacieron nuestros hijos, ¿cierto? Un momento de sumo gozo. Y acá él está diciendo que cuando nos hallemos en pruebas, en diversas pruebas, que estemos en sumo gozo también. Dios mío, ¿cómo así? Pero, uy, esa parte no nos la explicaron así. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Acá, miren, la prueba básicamente de lo que habla viene una palabra que se llama peirasmos, ¿sí? Que es tentación, tentaciones, examinados, experimentados o ensayados, ¿sí? En español, el significado de ser de ser probado es acreditar, demostrar, evidenciar o certificar. Mire todo lo que cuando nosotros estemos en prueba, ¿qué pasa? Pues tenemos que dar ¿qué? Acreditar ¿qué? Que sabemos y que podemos pasar la prueba. Pónganse ustedes en el caso que quieran, en una oficina, en la universidad, en el colegio, en el trabajo, donde quieran. Siempre van a haber test o pruebas, ¿sí? ¿Para qué lo prueban a uno? Para saber si sabe, para saber si está haciendo las cosas bien. Van a venir pruebas de que usted tiene que saber de memoria, cosas, respuestas que tiene que aprenderse. O pruebas de las cosas que usted tiene que hacer, cómo se debe desenvolver en la tarea que le han encomendado, ¿cierto? Vienen pruebas y eso, pues, la prueba viene para que yo acredite que sí sé, que estoy haciendo las cosas bien, para demostrar lo que he aprendido,
para evidenciar, dar una evidencia. Ah, este sí, ya hay una evidencia de que sí sabe, sí está trabajando bien o sí conocía bien las respuestas del examen. Entonces se certifica eso, queda certificado mediante esa prueba. Entonces eso es lo que nos dice el Señor. Básicamente ahí por boca del apóstol Jacob dice, pues tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y eso es parte de lo que dice el Señor. Dice, dice por ejemplo, Deuteronomio. ¿De dónde sale esa información? Vamos a Deuteronomio 8.1 y sin quitar el separador de ahí de Santiago, porque vamos a seguir tratando de leer Santiago y analizar lo que él decía. Deuteronomio 8, versículos del 1 al 6. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado estos 40 años. Hasta el 5. 6, mi hermano, por Reconoce favor. a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así el Señor tu Dios te castiga. Guardarás, pues, los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Amén. Amén, amén, mi hermano. Muchas gracias. El Señor Jesús lo bendiga. Miren, cuando se habla de prueba es básicamente eso. Por ejemplo, cuando se habla de una prueba, de que un hombre comienza a mirar que hay una mujer que como que está aproximándose y todo eso, la prueba viene cuando yo obedezco el mandamiento, ¿sí? Ahí paso la prueba, ahí certifico que pasé la prueba, ¿cierto? Cuando yo obedezco el mandamiento de que yo soy casado, de que yo tengo una esposa, de que no voy a prestarme para ese tipo de cosas, o cuando veo yo la billetera ahí tirada y no me voy a, pero eso, pues no, eso no es de nadie, y pues eso, venga, yo cojo esa plata. Mira, ahí había, no, si no es suyo, pues no lo coja. No se involucren en ese tipo de cosas. La prueba se pasa, mire, ¿cómo es tentado? Bueno, eso viene más adelante, lo de la tentación. Básicamente es que uno ni siquiera contemple la posibilidad de hacer algo así. Ahí es cuando se pasa la prueba porque sencillamente hay santidad en nosotros. Uno dice, no, o sea, no voy a hacer eso. ¿Cómo voy a hacer eso yo? Ahí es donde en realidad se pasa la prueba. Porque somos tentados es cuando viene el pensamiento de, uy, pero ¿qué pasa si? Uy, ¿qué tal? ¿Qué pasaría si? No, pero yo no lo voy a hacer, pero ¿qué pasaría? Ahí es donde somos tentados. Ahí es donde viene la tentación. Entonces, eso tiene que estar como un principio, como un principio. Por ejemplo, cuando si usted va caminando con ropa limpia y hay un charco, usted dice, ¿cómo? O sea, y alguien lo invita a meterse al charco de agua sucia, usted dice, a ver, o sea, ¿cómo yo estando limpio, qué sentido tiene de meterme en agua sucia? ¿Cierto? Es lo mismo, la misma cosa. Cuando vienen las pruebas, básicamente la prueba viene y la tentación viene para hacerme infringir el mandamiento de Dios, ¿cierto? Y entonces, si nosotros estamos bien cimentados, pues sencillo, como el Señor le respondió a Satanás. O sea, venga, y yo tenía hambre, venga, dígale a estas piedras porque escrito está. Él básicamente, a ver, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, él estaba claro en eso. Así debe ser en nosotros, mis hermanos. La ley tiene que morar en nuestros corazones, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando yo estoy lleno de esa palabra del Señor, la conozco, la amo,
Pidamos mucho eso, mis hermanos, pidamos en oración eso. Señor, regálanos que amemos que amemos tu palabra, que la conozcamos y la pongamos por obra, que sea fácil, que sea agradable, que sea delicia, que sea deleite, seguir tu palabra, cumplir tu mandamiento. Eso, pidámosle mucho eso, amar la palabra del Señor. Señor, queremos amar tu palabra, tu mandamiento, porque es tu palabra, tú nos mandaste eso, nosotros queremos amar eso que nos has mandado para poder amarte a ti de una mejor forma, cada vez mejor. Eso es lo que pasa. Las pruebas, viene acá, dice el Señor, básicamente es para qué, para cumplir el mandamiento del Señor. Dice que el Señor los metió en el desierto, dice para afligirlos, para probarlos. ¿En qué consiste la prueba? Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ahí explica, ahí viene la explicación de eso. No es tan complicado, que es una prueba, que es una tentación, que eso es... No, eso ya está explicado. Básicamente, obedecer o no obedecer la palabra de Dios, lo que el Señor nos ha mandado. Eso es la prueba. Cuando llega la prueba y viene la posibilidad de que no seamos tentados, pero pues tengo que sentirme alegre porque si estoy cimentado en la roca, en su palabra, ¿cierto? En el Señor, pues eso es lo que va a salir de mi boca y de mi corazón, eso es lo que va a pensar mi mente, eso es lo que va a sentir mi corazón. Que no, o sea, no me voy a apartar. ¿Cómo después de haber caminado tanto tiempo? Es como una persona que trabaja, por ejemplo, en su cuerpo físico, que hace mucho ejercicio, que es un atleta o que, mejor dicho, se ha exigido mucho y va después de un buen tiempo, pues a como hacer lo que no tiene que hacer para mantener su forma, para mantener su físico. Sí, pues, o sea, si toma alcohol, sabe que va a disminuir su rendimiento. Si, por ejemplo, se descuida con comer lo que no corresponde, es que mire, hasta en eso es más fácil seguir las tradiciones del mundo para muchos que seguir el mandamiento de Dios. Si el médico le dice, mire, a usted le está haciendo daño la grasa, no coma grasa, inmediatamente la grasa se deja. ¿Sí? Ven, a usted le está haciendo daño el azúcar, mire que usted tiene mucho azúcar, no, deje de comer esto y esto, que le está haciendo daño, de una vez porque lo dijo el médico. El médico, a ver, no, es que pues, me puedo morir. Pero cuando el Señor dice, esto es lo que ustedes van a comer, ahí sí, ahí, y yo creo que a todos nos ha pasado, a todos viene como esa, uy, entonces, a ver, yo no puedo comerme esto que me gustaba tanto. Uno ni siquiera piensa que eso es para que yo no muera eternamente. Cuando el médico me dice, puedo morir físicamente, si no hago caso a las indicaciones del médico que conoce un poquito más de cómo funciona el cuerpo físico, ¿sí? Y no le hago caso a Dios que me dice para vida eterna, ¿cierto? Ahí cuestionamos muchas veces el mandamiento de, no solo con este, con muchos mandamientos. No solo con, por ejemplo, el mandamiento de congregarse, el mandamiento de no mentir, el mandamiento de no robar, todas esas cosas las valoramos más si nos las dice otra persona en otro ámbito, con otras normas. ¿Cierto? Por ejemplo, hay muchos que se han levantado ahorita con un nuevo sistema de alimentación, entonces que ya no se debe comer tanto grano y que es mejor no comer fruta. Y miren que ahí es cuando viene la información de que nos dejamos llevar por cualquier viento de doctrina nuevo que llega, entonces, para allá vamos. Entonces, vamos para allá. Entonces, bueno, entonces ahorita yo solo como esto y esto porque el doctor Biter me dijo eso o el doctor fulanito, o allá el señor este, ellos son muy ilustrados, eso hay que hacerles caso. Pero si el Señor nos dice lo que ya dijo, que ha estado escrito por siglos y siglos, eso que nos dice y que llega a nuestras vidas, ahí sí cuestionamos. Ahí es donde a veces tenemos que cuestionarnos en el sentido de que no tenemos suficiente amor por Dios para obedecerlo en todo. Cuando estamos enamorados, por ejemplo, la novia quiere algo y tus deseos son órdenes, mi amor. Es que yo quería tal cosa, para allá voy, ya, sí, ya, es ya. Vamos, que el niño, mi hijo, que el niño está pequeñito y no, si es ya, como había un dicho en Colombia, ¿cierto? Si es ya, el niño quiere esto, no vamos porque es que es mi hijo y pues yo lo amo. Cuando el Señor viene y le dice que usted tiene que cambiar, nos dice que tenemos que cambiar esto porque lo estamos haciendo mal, tenemos que comenzar a hacer esto porque no lo hemos estado haciendo y estamos desobedeciendo.
Entonces ahí sí comienza como, bueno, hay una interpretación, ¿no? Yo lo interpreto a mi manera y eso pues no tiene que ser así. Las pruebas vienen básicamente para eso, para comprobar si nosotros estamos obedeciendo los mandamientos de Dios o no. Eso es básico y simple, es sencillo, no es tan complicado, ¿sí? También, pues el Señor ahí nos muestra que, pues, a ver, la prueba viene para hacerle entender que el Señor es mi sustentador, que no solo de pan vive el hombre, que no solo es por mi trabajo que yo sobrevivo, que yo tengo comida, no, que el Señor es el que me da todo, que Él es mi sustentador, que Él es el que me da todos los dones que yo tengo, el arte que yo he aprendido, el trabajo, el oficio que yo he aprendido para trabajar y todo, eso me lo ha dado el Señor. Que cada uno tiene dones diferentes. A cada uno dio dones a los hombres el Señor, ¿cierto? A uno les dio los dones, por ejemplo, de cocinar muy bien y se vuelven chefs o cocineros, o la muchacha o las mujeres ponen un restaurante y trabajan de eso y de eso derivan su sustento. Que otras personas son muy buenas hablando y pudiendo vender cosas. Y entonces esos dones los desarrollan y eso de dónde viene. No puede nada recibir el hombre que no haya sido dado del cielo. Esos son dones. Nosotros, mis hermanos, cada uno de ustedes y yo, la forma de trabajar es porque el Señor nos dio un don para trabajar en lo que hemos trabajado y de lo que deriva nuestro sustento. Todo viene del Señor. Y eso es bueno entenderlo y pues agradecerlo siempre. ¿Qué otra cosa dice? Dice, de todo lo que le sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Y dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así el Señor tu Dios te castiga. ¿Por qué? Está castigando a los hijos, a sus hijos. Por eso dice Jacob, el apóstol Jacob, tened por sumo gozo cuando os encontréis en diferentes pruebas. ¿Por qué? El Señor está probándome y está mirando a ver si yo le obedezco porque soy su hijo. Si no fuera su hijo, pues no me probaba. A un niño que no es mi hijo, yo no lo corrijo. Yo no le voy a dar unas palmadas a un niño que no es mi hijo. A ver, no, no, él no es mi hijo, yo no es mi responsabilidad, ¿cierto? Eso es lo que nos enseña el Señor. Por eso dice, tened por sumo gozo. Cuando haya pruebas, mis hermanos, el Señor está edificándome, está enseñándome que tengo que resistir estas pruebas, estas tentaciones, y tengo que ser serio en eso, y tengo que entenderlo, y tengo que amar estas cosas que el Señor me pone, porque es mi papá. Él es mi papá y nadie me ama como Él. Nadie me ama como Él. Ningún otro nos ama como el Señor ama a sus hijos, a sus ovejas, a su pueblo. Entonces, mire, volviendo a Santiago, acá al libro de Santiago, al apóstol Jacob, en el 1:3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Mire, ahí viene un punto muy importante, de las cosas importantes que debemos tener en nuestra mente como discípulos y siervos del Señor nuestro Dios, del Señor Jesús. Dice, para que seáis perfectos. La perfección, mis hermanos, es un requisito de los discípulos del Señor, el perfeccionamiento. Y a nosotros no nos enseñaron eso en la religión. Y el ser perfectos, ¿qué es? ¿Cómo se porta un papá o una mamá? Los que tenemos hijos sabemos cómo se porta un papá o una mamá cuando su hijo le obedece y se porta bien. ¿No está usted feliz con ganas de protegerlo, de darle lo que necesita, de premiarlo? Eso es básicamente la perfección. Se está portando muy bien. Oiga, qué bonito, mire cómo se porta, cómo responde, sí señor, no señor, o lo que sea, y hace caso, y bueno, se porta bien, es muy ordenado. Así se va a agradar el de nosotros, el Señor, si obedecemos lo que Él nos ha mandado. Lo que Él nos ha mandado ya lo sabemos. Ya sabemos que son sus mandamientos, ¿cierto? Ese ser perfecto no me lo enseñaron en la religión. Y eso no lo enseñan en la religión. Por el contrario, nos enseñan que pues ya, como les decía, el Señor pagó ya por usted, entonces cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasarán, pero ya los mandamientos pasaron. ¿Sí ven cómo es contradictorio esto de la doctrina del cristianismo y de las doctrinas de las diferentes religiones? ¿Cómo se contradice con la palabra del Señor?
Acá me dice, hay que ser perfectos. Mire, aquí en Mateo 5:48 hay una concordancia sobre esto, porque miren, uno puede comenzar a tratar de interpretar por su propia cuenta qué quiere decir esto de ser perfecto. Por el contrario, a mí, pues yo aprendí en el mundo de que uno decir, no, pues que yo no soy perfecto, es que nadie es perfecto. Pero acá el Señor nos está diciendo que tenemos que ser perfectos. Y eso es algo que, uy, eso pega duro cuando uno no lo tiene asimilado y no ha meditado sobre eso, que esto es en serio, que no es ser cristiano, no, es obedecer a Dios, que es diferente, que es ser perfecto delante del Señor, porque es un mandamiento. En español, cuando usted le dice a una persona el verbo para que lo haga, eso se llama imperativo. Imperativo quiere decir que tiene potestad, o sea, es un mandato que se hace. Por ejemplo, acá dicen en Mateo 5:48, sed, o sea, en español latino, sea o sean pues ustedes perfectos. Él le está diciendo a los discípulos eso. Eso es una verdad absoluta. Dice el Señor, sean pues ustedes perfectos como su Padre, el Padre de ustedes que está en los cielos, es perfecto. ¿Mm? A ver, ¿que yo tengo que ser perfecto? Eso no es un tema agradable de predicar en las congregaciones normalmente, la perfección. Para seguir o sea, proseguir a la meta. No, es quedarse ahí. Sea una persona chévere, sea una buena persona y no, yo no le hago mal a nadie. Yo pues voy, yo doy mi diezmo y pues ya estoy en paz con Dios. O yo voy y le ayudo allá al cura o le llevo un mercadito cada 6 meses a una persona, familia pobre y ya. Pero acá dice para que seáis perfectos, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, ¿sí? O sea, toda esta paciencia, las pruebas y todo, tiene que complementarse hasta llegar a la perfección. Y esa es la parte, pues, que tenemos que tener en cuenta, mis hermanos. Ahora más que nunca, porque el Señor, mire, estas son épocas de tribulaciones fuertes. Hay, por ejemplo, eso de lo de las guerras y rumores de guerra ahora se ve más que en cualquier otra época del tiempo, de la historia de la humanidad. Las guerras que están ahora es una guerra que se trenza en un lado y la otra con el otro y están participando los unos y acá fue otra guerra del uno. Mire, y está involucrado pues parte de la descendencia del Señor, del pueblo del Señor, ¿cierto? Entonces miren que son tiempos peligrosos. El Señor dice y debemos tener en cuenta eso porque cuando venga la aflicción, pues no vamos a soportar porque como a nosotros nos habían dicho que ser cristiano es chévere. Usted, venga, pues, enséñeles cristianismo, enséñeles del cristianismo. Entonces usted le muestra el cristianismo, que mire que San Fulano, entonces que los padres de la iglesia dicen esto y que pues usted sea chévere y ya vaya al culto, a la iglesia, donde usted quiera y que no hay problema, se congrega cuando usted quiera, cuando usted pueda. Y pues cada vez que pues usted necesita un favor, pues ahí está Dios y Dios le hace el favor, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando vengan las tribulaciones por causa de la palabra? El Señor cuando dice bienaventurados, no es bienaventurados de gratis, no es de gratis. Cuando dice bienaventurados, dice cuando venga tribulación, ¿sí? Los que lloran. A ver, pero ¿cómo así que bienaventurados los que lloran? ¿Sí? Pero llorar ¿por qué? Cuando a uno lo aflige cómo se está moviendo el mundo, cuando hay tanto secuestrado en todo el mundo, cuando hay tanta perversión en todo el mundo, drogas, alcohol, pornografía, de todas partes, de trata de personas, esclavitud, tantas cosas, esas cosas tienen que llegar al corazón y tienen que afligirlo a uno, ¿cierto? No ser indiferentes con todo eso. Lamentarse uno, Dios mío, esto está. Perdona, Señor, ten misericordia de tus ovejas, Señor, que están dispersas en las naciones, ¿cierto? Entonces, miren que debemos ser conscientes de que el tiempo está llegando, el tiempo se está acercando y la tribulación es fuerte. Y eso es parte de la preparación para la guerra, como cuando un soldado lo preparan, no para dar el tiro al blanco, porque es que a un soldado cuando lo preparan, comienzan a enseñarle a que dispare a la diana, creo que se llama la diana,
le dan su arma y dispara a la diana, uy, puntaje. Pero es que en el futuro esos disparos tienen que ser para derribar al enemigo. Entonces, uy, no, entonces uno como que, ¿cómo así? Sí, el objetivo es en caso de que haya enemigos que vengan porque vienen a matarlo a uno. Entonces, bueno, estoy dando un ejemplo, no quiero decir que tiene que ser así con nosotros. Estoy dando un ejemplo para que veamos la realidad como tiene que ser vista. Acá de lo que estamos hablando es de la perfección porque va a llegar persecución y ya los tiempos se están acercando. Dice el Señor, todavía no es el fin, pero miren que son principios de dolores lo que está pasando en el mundo y es importante que tengamos esto en cuenta, ¿sí? Perfectos. Entonces, cuando el Señor Jesús dice acá que sed perfectos, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, Él no estaba inventando nada nuevo un mandamiento nuevo. No, él estaba básicamente diciéndole a las personas que lo estaban escuchando lo mismo que se dijo acá en Levítico 19:2 y en otras partes. No solo en Levítico 19:2, sino en otras partes también se estaba diciendo lo mismo. En varias partes dice eso. Voy a tomar acá Levíticos 19:2 que dice, que es incluso el Señor nos regaló una melodía para esa canción. Sí, habló el Señor a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, el Señor vuestro Dios. Eso es lo que está diciendo el Señor. Sean perfectos por como vuestro Padre en los cielos es perfecto. A eso se refiere la perfección, a la santidad. ¿Y qué es la santidad? ¿Sí? El pecado es lo que no queremos en nuestra vida y ser santos es no pecar. La santificación es algo que es requisito de los discípulos del Señor, ¿cierto? Entonces, eso, porque sin santidad nadie verá a Dios. Es algo que no podemos evadir. Sin santidad nadie verá a Dios. No hay discusión en eso. Entonces, sed santos y sed perfectos, o sea, no infrinjan la ley de Dios. Literalmente dice eso. Literal, esa es la interpretación correcta. Ser santo no es otra cosa que nos hayan dicho en la religión. No, se refiere a ser perfecto, o sea, no me desobedezcan lo que yo les he mandado. Sean perfectos, pórtense bien y que no haya ninguna acusación contra ustedes. Por eso tenemos que dar buen testimonio de que obedecemos la ley del Señor y que nos portamos bien porque obedecemos y eso es visible, que somos unas personas nuevas, que ya no estamos buscando el bien propio, sino el bien de los demás, ¿sí? De hacer las cosas para ser bien vistos delante del Señor, no para los hombres. Y cuando hacemos las cosas bien delante del Señor, pues eso es un testimonio que estamos dando. Que uno no mienta, eso es extraño en este tiempo. Que uno no quiera robar, eso es extraño en este tiempo. Que uno ya no quiera meterse en un sitio donde pueda ser tentado por mujeres, eso es extraño en este tiempo. Los hombres también. Que las mujeres ya no quiera ver el videíto de Maluma o el cantante de moda que sale sin camisa porque, uy, mejor dicho, eso es santificación. Pues si me voy por ese lado, voy a perder. Y les pongo estos ejemplos porque es la cotidianidad, es lo cotidiano. Y de eso es de lo que habla el Señor, porque es que las pruebas no van a venir en un marco especial y le van a decir el día tal va a venir una prueba a tal hora. No, las pruebas vienen todo el tiempo. Cuando yo estoy solo, cuando estoy mirando ahí y sale el pantallazo, porque hay muchas, pese a que uno no esté buscando nada, desafortunadamente hay mucha publicidad en todos lados, en los videos de YouTube y todo, y sale el pantallazo y yo me fui por ese lado. Ahí es donde se refiere que tenemos que ser santos, ¿sí? Salió eso, uy, no, pum, eso me va a poner a perder, me va a hacer desviar. Entonces yo evito eso porque eso me va a hacer caer. A eso me refiero, mis hermanos. Los ejemplos sencillos. Cuando se me enciende la ira, y me acuerdo que el Señor dice que la ira no obra la justicia de Dios, y yo me quedo callado, me calmo y trato de contener mi ira y trato de no tener rencor, trato de no decir nada para que no me salga algo que no sea justo delante del Señor. La ira no obra la justicia de Dios. Entonces ahí ahí estoy siendo santo, me calmo, no voy a decir nada más de lo que después tenga que arrepentirme, ¿cierto? Todo eso, no hago las cosas a medias, todo, o sea, son perfectos,
perfectos. Una persona perfecta no es la que sabe matemática y saca 10 en química y que las personas perfectas son las que obedecen el mandamiento de Dios. Sed santos porque vuestro Padre en el cielo santo es, ¿sí? Hable a toda la congregación de los hijos de Israel y dígales, santos van a ser ustedes porque santo soy yo. Hay una santificación. Tenemos que ser como Él es, ¿cierto? Eso es una constante. No tiene negociación. No hay negocio en esto. Que es que, bueno, yo pues me alejo un poquito, pero no 100%. Entonces, como el ejemplo tan bonito y que a mí me ha causado, siempre me ha quedado en la mente y en el corazón ese ejemplo que nos dio nuestro amado pastor Germán, de que es que, pues el violador ya no es más, ya dejó de violar tanto, ya no viola 40 mujeres, sino que viola 10. Entonces ya está violando menos. No, no deja de ser violador. No, no deja de ser violador. Que el adúltero o la adúltera, entonces ahorita pues ya pues es infiel, ya no es con 5, sino con uno nomás, entonces ya estoy mejorando. No, sigue siendo adúltero o sigue siendo adúltera, ¿cierto? Que el ladrón, lo mismo, el mentiroso, lo mismo, que ya no digo tanta mentira. No es que diga, no es que ya no digo tanta mentira, ya no miento. El mandamiento del Señor es a no decir tanta mentira, no. Mandamiento nunca dice, no dirás tantas mentiras. El mandamiento dice, no mentirás en absoluto, ¿sí? Y si no entendemos esos términos, pues no vamos a entender, no vamos a ver la gloria de Dios, porque sin santidad nadie verá a Dios. Este mensaje no puede que no sea agradable para muchas personas en muchas congregaciones, pero es lo que dice la palabra. Es lo que dice la palabra, ¿sí? Dice Efesios 5:1. Bueno, antes de eso, el Señor nos dice, por ejemplo, dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Se refiere a esto que se dice en Levítico acá. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis. Es un mandamiento, es una orden. Ustedes van a ser santos porque yo soy santo. Es lo mismo que el Señor les está diciendo acá en Juan 13:15. En Juan 13:15 se los leo así, dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Esa es la síntesis del mandamiento que dice, sed santos porque vuestro Padre en los cielos es santo. Dice, santos seréis porque yo soy santo. Y acá el Señor lo dice, ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Entonces no es que el Señor cumplió la ley y yo no lo tengo que hacer. No, el Señor dice, ejemplo les he dado. No infrinjan el mandamiento de Dios porque yo les he dado ejemplo de que se dice que no pecó porque no infringió la ley de Dios, porque pecado es infracción de la ley. O sea, él no infringió la ley en ninguno de sus mandamientos, ni ordenanzas, ni decretos, ni nada. Y entonces dice, así como yo lo he hecho, ustedes lo tienen que hacer, no a medias, no mentir tanto o no ser tan infiel o no ser tan ladrón o no ser tan idólatra. No, no, dice que dejemos y cesemos en absoluto. Es un nacimiento, por eso se dice nacidos de nuevo, nuevas criaturas. ¿Cómo es posible que pues si uno lava la ropa y vuelve y se empuerca un poquito? No, si se lava la ropa es para permanecer limpio. ¿Para qué se plancha la ropa? Para que sea sin arruga, ¿cierto? Y pues si se plancha la ropa y yo la vuelvo a arrugar, pues no, un poquito. Entonces, ¿para qué la planchaba? No, o sea, ya no va a estar bien. Es el concepto que el Señor nos inquieta, que mis hermanos tenemos que entender estas cosas porque esto es muy importante. Dice Efesios 5:1, les decía, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Es síntesis de todo lo que estamos hablando. Sed santos porque el Señor es santo. Pare de contar. No hay más, no hay discusión, no hay medios términos. Efesios ahí atrasito en el 4:11. Mira lo que dice en Efesios 4:11. Efesios 4:11.
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es el Mesías. Amén, Amén. amén, mi hermana. Muchas gracias. Señor la bendiga. Bueno, miren, aquí hay palabras muy claves. Todo el mensaje, muchas veces de pronto leemos eso, pero no sé, llega un momento en que el Señor le abre a uno más el entendimiento para tener en cuenta, porque cuántas veces no hemos leído esto. Que Él constituyó a unos apóstoles, maestros, sí, 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 claro, sí. Pero mire todo el mensaje general que está, el contexto de lo que está hablando. Él mismo, el Señor constituyó a unos con diferentes dones, diferentes trabajos, mandamientos, sí, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, o sea, enseñar. Básicamente la labor de todos ellos es enseñar, enseñar y dar testimonio de lo que ha dicho el Señor. Básicamente dice, ¿para qué el Señor hizo esto? ¿Para qué levantó los apóstoles? ¿Para qué levantó profetas? ¿Para qué levantó maestros? ¿Para qué levantó evangelistas, pastores? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, o sea, para la obra del servir, servicio. Servir no solo ayudarle a la señora a cruzar la calle, no. Servicio quiere decir, el mejor servicio que uno puede dar es predicar la verdad. Ayudar a que cuando el hermano está cometiendo un error, hermano, tenga cuidado. Mire que el Señor es juez justo. Tenga cuidado, mi hermana, bueno, las mujeres con las mujeres, ¿no? Para que no haya ninguna posibilidad de tentación, ¿cierto? Debemos tener cuidado en todos los aspectos. Entonces, los hermanos tenemos que estarnos cuidando. ¿Por qué? Porque es perfeccionamiento, perfeccionar los santos en la obra del servicio para la edificación. Mire si ve, perfeccionar o para la obra del servicio, edificación. Cada vez un edificio no se desedifica. No, el edificio se edifica y se queda así. Ustedes ven que cuando se edifica algo, una casa, un edificio, lo que sea, ¿sí? Pues sencillamente se echan unas bases sólidas. ¿Sí? Unas bases sólidas y después se comienzan a poner que ladrillos, que puertas, ventanas, todo, pero básicamente las vigas de amarre, toda la estructura tiene que estar firme y va creciendo, no va decreciendo y no se queda así a medio edificar, porque entonces el edificio no está completo. Nunca fue un edificio, no terminó. Entonces cada vez tenemos que ser más perfectos, infringir menos el mandamiento de Dios, menos pecado, no pecado. Porque es que a veces uno dice, bueno, que tenemos que pecar menos. No, pero es que el mandamiento no dice pequen menos, dice no pequen. Entonces sí, cada vez tenemos que ser más perfectos, más perfectos. Cada vez que llegue una nueva información, un nuevo entendimiento, un nuevo discernimiento acerca de lo que dice el Señor que debe ser cumplido, pues tenemos que obedecerlo inmediatamente, ¿cierto? Inmediatamente, así como hacíamos cuando éramos novios o cuando recién nació nuestros niños o cuando nuestros niños nos piden algo, que eso es a la carrera. Se manifiesta ese amor a flor de piel. Y entonces así debe ser mucho mayor con el Señor Jesús. No quiere decir que dejemos de amar a nuestra familia. Dice que el que ame menos al Señor que a padre o que a madre o que a hija, nunca dice que deje de amar a su familia o a los que aman. No, por el contrario, que ame más al Señor, que si usted ama mucho a su esposa con toda su vida, pues tiene que amar más al Señor. Que si usted ama mucho a sus hijos, pues tiene que amar más al Señor. Entonces, cuando usted entiende que el Señor está diciendo algo, uy, hay que corregir porque si el Señor me lo dice, es para mi bien, ¿cierto? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Mire la meta.
de nosotros perfección, perfección. No a medias, no ser chévere. No, tenemos que ser agradables en el sentido de actuar, ser bondadosos y todo perfectamente. Tenemos que ser perfectos en todo, cubrir todos los aspectos de nuestra vida, rodearnos del mandamiento del Señor, porque así nos va a ir bien. Nos va a ir bien. ¿Quién nos puede acusar? Cuando se nos acuse, pues básicamente tendrán que mentir. Y entonces dice el Señor, bienaventurados seréis cuando por causa de mi nombre inventen toda clase de mentiras, ¿sí? De cosas contra ustedes mintiendo. Eso es ser bienaventurados, ¿cierto? Y ahí tenemos que llegar nosotros. Eso es un objetivo que tenemos que comenzar a hacerlo ya. No hay tiempo que en una semana o en un mes. No, eso no da espera. Mire que el Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Ya las señales están dadas, son palpables. Usted no tiene que ir a ninguna parte para ver noticias y saber que están en guerra en varias partes y que eso está complicando cada vez más. Que hay muertos, que hay secuestrados y que todos los días persiguen a unos y matan a otros y eso está complicado y uno como pues es que no me quiero perder la novela. Eso es algo que debemos tener en cuenta. Muchas veces estamos muy como desligados de todo, sabiendo que el Señor viene y que tenemos que perfeccionarnos. Y esto, bueno, de pronto, no, es que no es en sí regaño, es orientación acerca de lo que dice el Señor. Y es bonito, mis hermanos, que el Señor nos enseñe de esta forma, que es que tenemos que ser perfectos, ¿sí? Para que ya no seamos, dice el Señor, para que ya no seamos fluctuantes un día sí, un día no, un día me parece que sí y otro día pues no, pues como que me alejo un poquito y después vuelvo o no vuelvo o pongo por obra lo que entendí o después no lo pongo por obra. Ya no, dice, ya no seamos niños. Sí, ya no somos niños. Yo creo que aquí, bueno, los que están iniciando en el conocimiento, pues lógico, hay que tener paciencia y amor con todos para enseñar, siempre enseñar, para corregir, ¿cierto? Pero entendamos que ya a medida que va pasando el tiempo, tenemos que saber más, tenemos que entender más y tenemos que obrar más, ¿cierto? Dice, ya no seamos niños fluctuantes, de aquí para allá y de allá para acá. Es que aquí me hicieron mala cara, entonces, a ver qué dice el Señor, arregle con su hermano. Y ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, lo que les decía. Entonces, allá dice que ahorita la alimentación es así, entonces, vaya me voy. Entonces, no, lo que dice el Señor acá, lo que dice el Señor acá, eso es la mejor dieta de uno, es la que dice el Señor, ¿sí? Comer de su palabra, sus mandamientos. Dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos como el edificio, ¿cierto? Crecer, que el año entrante yo sienta que he aprendido más y que he hecho mejor trabajo de lo que me encomienda el Señor, que doy mejor testimonio, que he avanzado, que no estoy como hace 5 años, que en 5 años, bueno, lo mismo, no he aprendido nada, pues mi vida no ha cambiado. Entonces, ¿qué pasó? Acá una de las cosas que dice es el crecimiento, la santificación, la perfección, el perfeccionamiento. En todo, en aquel que es la cabeza, que es el Señor. Él es nuestra cabeza, no hay otra cosa principal que no sea Él, el Señor, el Mesías. Dice ahí adelantico en Efesios 5:24, dice, así que, como la congregación, bueno, esta es la palabra, está sujeta al Mesías, como la congregación del Señor está sujeta al Señor, al Mesías, así también las casadas lo estén a los maridos, a sus maridos, en unas cosas o en las que a mí me parecen, pues no, yo a ustedes le obedezco todo, pero eso no, eso no. No, dice en todo, en todo. Bueno, yo sí, sí, no, mijito, yo a usted le hago caso o yo le llevo la idea, pero no, eso no, eso sí no. Bueno, si el hombre es sabio y está actuando de la forma en cuanto al mandamiento del Señor, lo que manda, lo que ordena el Señor, pues es en todo. Acá dice, no en unas partes en lo que a usted le parezca, no, dice en todo, ¿sí? Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como el Mesías amó a la congregación o a su pueblo y se entregó a sí mismo por él. El Señor se entregó por su pueblo. Yo no he venido sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Él lo dijo, ¿cierto?
¿Para qué se entregó el Señor? ¿Para qué se entregó el Señor? Para santificar la congregación o para santificar el pueblo, habiéndola purificado. Si entendemos el concepto de estas palabras, ¿no? Santificación, porque sin santidad nadie verá a Dios. Purificación, ya no está, mi vida no está en la inmundicia, en la impureza, no. Puros, puros. Dice para santificarla, habiéndola purificado. O sea, ya el Señor nos purificó en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo es el lavamiento? Aquí dice, el lavamiento del agua, ¿cómo es? Dice, por la palabra. O sea, que el verdadero lavamiento es por la palabra. Ese es el bautismo, ese es el lavamiento, básicamente que bautizo significa lavamiento. El lavamiento sucede por la palabra, eso es lo que lo lava a uno, ¿sí? El creer en la palabra, el obedecer el mandamiento de Dios, la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia, una congregación gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. A ver, no pecado, no pecado. Entonces, eso es algo que es claro y de pronto no habíamos hecho tanto énfasis en esto, pero eso es algo, el mensaje del Señor, el nacer de nuevo se trata de esto, que si somos nacidos de nuevo vamos a tener en cuenta que esto es en lo que tenemos que vivir, ¿sí? Perfeccionamiento, no pecar, no pecar, no pecar. Ya olvidarnos de eso que nos enseñan la religión, pues que quién no peca. A ver, que pues al menos con el pensamiento, pues a ver, uno pues, no, no, pues que ese no es el mensaje. Ese de pronto es lo que le gusta escuchar a la gente, ¿no? Para que no se vaya de la congregación. Pero cuando llegan esto, pues acá Pablo lo está explicando. El Señor dijo, sean santos, porque Dios es santo. Hagan las cosas porque ejemplo yo les he dado. No pequen, porque sí, como le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más. Eso es claro, es totalmente claro. Y el mensaje es para salvación, porque sin santidad nadie verá al Señor, ¿sí? De que tu palabra, Señor, es la verdad. Eso cantábamos allá en la iglesia tradicional, pero no lo creíamos y no lo aplicábamos. Dice, cielo y tierra pasará, más tu palabra no pasará. Pero nosotros estamos diciendo todo lo contrario. Acá dice santifíquese, pero no, o sea, no, pues que nadie es, no, uno no es un santo, nadie es perfecto. No, son cosas que tienen que salir de nuestro vocabulario. Tenemos que comenzar que sí tenemos que ser perfectos, porque eso demanda el Señor. Y esto es, mire, esto no es para ser un soldado normal, esto es para tener el pueblo que el Señor escogió es para que dé ejemplo de cumplimiento de la ley perfecta que Él nos dio. Leyes justas y perfectas y santa. La ley es santa, la ley es perfecta, ¿cierto? Entonces, eso es lo que debemos nosotros mostrar porque nosotros somos el pueblo de mostrar, ¿sí? Como dicen en el ámbito militar, esta es la de mostrar, o sea, este es el escuadrón o el batallón de mostrar porque ellos son los que están mejores preparados, los que están mejor arreglados, los que tienen mejor armamento, los que tienen mejor entrenamiento. Eso se va a notar, que cuando llega la prueba, pues están muy preparados, no tienen ningún problema. Que no se puede dormir, pues no se duerme. Sí, que están preparados, que hay que correr, se corre, que hay que hacer ejercicio, que no hay que comer, pues no comemos y siguen preparados para la lucha. Entonces, eso es, mire, es un ejemplo que yo pues, pongo constantemente porque eso dice el Señor es de los ejércitos, el Dios de los ejércitos, el Dios de los ejércitos. Nosotros tenemos que proseguir a la meta, a la perfección. Cuando Pablo habla, dice, el campeón es uno nomás. Entonces nosotros tenemos que procurar ir de primeros. Ese es el mensaje. Y a nosotros no nos enseñaron ese mensaje. Nos enseñaron de que no, pues pobrecito usted, tranquilo. Venga, dé sus diezmos y tranquilo, nosotros aquí oramos y no se preocupe. Hay trabajos que no convienen, hay compañías que no convienen, hay conversaciones que no convienen, hay amigos o amigas que no convienen. ¿Sí? Por eso me refiero con compañía. Es la identificación de poder ser certero en eso. No, este trabajo no me conviene. ¿Por qué? Porque me van a hacer mentir y yo no quiero eso. Ni contemplo la más mínima posibilidad de hacer eso. No, este trabajo no me conviene. Este negocio no me conviene.
No, este negocio no me meto con esa gente porque voy a meter en problemas. No, es que mire, garantizado la rentabilidad así. No, yo en eso no me meto. ¿Por qué? Porque me va a hacer infringir el mandamiento del Señor. Tengo claro está perfectos, tenemos que ser perfectos. Nadie vaya a decir, uy, es que a este le tocó hacer un torcido, como le dicen en nuestro país, ¿cierto? A ese le tocó hacer un torcido para poder, en el trabajo, pues para que le saliera el negocio. No, 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 que es que le tocó mentir o le tocó robar o le tocó nada, nada de eso, perfectos. Acá el Señor lo dice, a fin de presentársela asimismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la congregación por la cual viene el Señor. Entonces, si nosotros estamos pensando que es que el Señor viene para que no pasemos tribulaciones y que el Señor viene por nosotros que somos una iglesia chévere, y pues miren, ahora he visto una característica muy particular en muchas congregaciones. Por ejemplo, veía una prédica de este señor Dante Gebel y es un showman. Y hay muchos, uno ve en YouTube que hay muchos que se han especializado en, en hacer reír a la gente, ¿sí? Entonces, claro, o sea, pues a ver, a la gente cómo no le va a gustar ir allá a que lo entretengan, ¿sí? Entonces el pastor se para allá y habla chistoso, le echa su chistecito, cuenta su anécdota y yo veía esa iglesia repleta de gente, llenísima, todo el mundo así, pero no por la palabra que les estaba siendo enseñada, sino por los ejemplos y las pilatunas y las anécdotas que decía el pastor. Entonces, claro, eso van es porque es una celebridad y wow, y todo el mundo ja, 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 y juá, 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 y todo el mundo felices. Pero de la palabra, ¿qué pasó? No, no hay un perfeccionamiento. Decirle, mire, hay que arrepentirse. Ya las cosas viejas pasaron, ya no volvamos a eso, mi hermano. Ya no volvamos a eso, mi hermana. Ya, eso ya pasó, dejémoslo en el pasado, ni siquiera nos acordemos y que si llegamos a recordar ese tipo de cosas que sintamos vergüenza, vergüenza. Dice ahí en Efesios mismo, en Efesios en el capítulo 1, versículo 4, dice, Efesios 1:4 dice, según nos escogió, bueno, si nosotros decimos que somos el pueblo escogido, el pueblo elegido, la iglesia escogida por la que viene el Señor. ¿Cuál es esa iglesia escogida? Él, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, ¿para qué nos escogió? Para que no le falte a usted nada, para que el Señor le multiplique su economía al ciento por uno y que usted no se enferme y que no le pase nada. Dice, Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, no delante de los hombres. Porque si yo puedo engañar a las personas, pero a Dios no. Dios no puede ser burlado. Él lo sabe todo. Él sabe lo que hay en el corazón del hombre. Entonces, ese es el mensaje, mis hermanos. Él nos ha escogido para que fuésemos sin pecado, que no pequemos, que ya nos olvidemos de esas cosas, que el pecado sea algo que aborrezcamos. El mensaje es ese. Dice Colosenses. ¿Cuál es el todo de la predicación? Como dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 12. Acá mismo en Colosenses dice esto, miren, Colosenses capítulo 1, versículo 28. ¿Para qué nosotros predicamos? ¿Para qué nosotros queremos que la gente conozca al Señor? ¿Para que sea salvo? Claro que sí. ¿Y para qué necesitamos hablarle de la palabra? No del cristianismo. No, tenemos que hablarle de la palabra ¿para qué? Dice, ¿qué dice? ¿Alguien me lee por favor este pasaje? Colosenses 1:28. Colosenses 1:28. ¿A quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Sí es claro, Amén. mis hermanos, ese mensaje? Está, está dicho muchas veces, está explicado suficientemente. Si ven todas las veces, y bueno, eso es una de las cosas que vemos acá. El perfeccionamiento es, es obligatorio, es necesario, tiene que ser manifiesto en nuestras vidas.
No pecar es algo que tiene que estar en nuestra mente. Eso se llama temor de Dios. No pecar porque Dios mío, o sea, no, en absoluto yo ni siquiera pienso en hacer esas cosas o en desviarme porque tengo miedo del Señor. Eso se llama temor de Dios. No, Dios mío, ¿yo cómo voy a volver atrás? ¿Para dónde me voy a ir? O sea, Señor, ¿a dónde iré? Pues, ¿a dónde voy a buscar qué? ¿Vida en dónde? Si Él es el único que da vida y la quita. Como dijo Pedro, como le dijo Señor, ¿pero a dónde vamos a ir? Si solo en ti encontramos palabras de vida eterna. Lo mismo, por ejemplo, como le decía Moisés al Señor, Señor, si tú no vas delante de nosotros, ¿para qué nos vas a sacar? No nos saques de aquí. ¿Para dónde vamos a ir si vamos sin ti? Lo mismo, ustedes se quieren ir, Señor, pero ¿a dónde vamos a ir si solo en ti? O sea, ¿qué voy a encontrar yo en el mundo? Ya sabemos que el mundo es tan pasajero, tan engañoso, que es como la gloria del hombre es como la flor de la flor de la hierba, que la hierba se seca y la flor se cae y se marchó y todo eso va a ser echado al fuego, ¿sí? Al fuego eterno. Ya, y se va a desaparecer, ¿cierto? Entonces, ¿para dónde me voy? ¿Qué voy a buscar afuera? Trabajo, sí, gloria a Dios, tengo un trabajo, trabaje, haga las cosas bien, como dice el Señor, como para el Señor, ¿sí? Haga las cosas bien, porque tenemos que trabajar para un sustento, pero siempre sabiendo que somos peregrinos, extranjeros y peregrinos en este mundo, que nuestra verdadera ciudadanía es la de Israel, es de la ciudadanía del pueblo que obedece al Señor. Sed santos, porque yo soy santo. Sí, mis hermanos, entonces, bueno, que el Señor Jesucristo sea redarguyéndonos, que sea teniendo misericordia de nosotros. Y miren, mis hermanos, que sea constante la petición al Señor que nos santifique y entendiendo qué quiere decir santificarnos, ¿no? Que nos ayude a no pecar más. Señor, ayúdame a no pecar hoy. Ayúdame, Señor, cada día pidiéndole, Señor, ayúdame a no pecar hoy. Quiero hacer las cosas bien. Ayuda, mejora mi vida, por favor. Te imploro, te suplico, por favor, te ruego que me ayudes a mantenerme sin pecado hoy, Señor. Ayúdame a no dejarme llevar por las cosas de este mundo. Ayúdame a dar buen testimonio de que sí estoy obedeciendo tu palabra. Señor, ayúdame, ayuda a mis hermanos. Te pido en las situaciones que tengan mis hermanos, básicamente para que no pequen mis hermanos, ni yo, ni mi familia. Perfecciónanos, Señor. Aumenta nuestra fe, aumenta nuestra fe. Y básicamente la fe se manifiesta cuando usted, pues, hace lo que escuchó. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Pues los mandamientos, las 10 palabras, básicamente, y todo el contexto de lo que hay, que se resume en amor de Dios por su pueblo y de nosotros para con Dios y para con nuestros semejantes. Que sea el Señor Jesucristo, Jesús, el Mesías del pueblo de Israel, que, que nos dé eso, que queramos, que anhelemos con todo nuestro corazón, es santificarnos, el hacer las cosas bien, el comportarnos y obedecer su mandamiento, porque dice, este es el todo del hombre, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, jamás de esto sea amonestado. No hay fin de ser muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, prontamente con toda cosa encubierta.